Bienvenidos a Cántico Nuevo. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Hoy tenemos un programa que es uno de mis favoritos. Así que espero que tenga su Biblia con usted, su papel y algo para escribir, porque realmente vamos a profundizar en el Evangelio de Juan. Ya hemos comenzado el Evangelio de Juan hace 3 programas. Así que para ahora ya son expertos en este Evangelio. Pero igual hoy vamos a ver una historia que ha sido controversial a través de los siglos y que muchas personas no saben cómo interpretar. Así que espero que hoy nos gocemos con este estudio profundo de la Escritura. Antes de comenzar, quiero contarle algo que me pasó cuando yo era una niña. Mi papá era pastor cuando yo era pequeñita, tenía 3 años, y íbamos a ir a un hotel donde iba a haber una asamblea de obreros, de pastores, y mi papá tenía que asistir. Así que junto con mi mamá y mi papá nos preparamos para esa semana que yo estaba realmente esperando con tanto deseo, porque este lugar tenía una piscina. El hotel tenía una piscina, una alberca tan grande, y nosotros en casa no teníamos una. Así que yo me preparé por muchos días para este evento, para poder nadar toda una semana. Pero como yo era pequeñita, estaba entre 3 y 4 años, solo podía quedarme en un lugar específico de la piscina. Así que llegado el día, y yo estaba tan feliz. Mi papá puso sus trajes en la valija, mi mamá sus hermosos vestidos, y yo puse mis trajes de baño, porque yo me iba a ir a bañar toda la semana. Cuando llegamos al hotel, mi mami me dio instrucciones muy específicas. Me dijo, ¿sabes qué, Lizzie? Tú te tienes que quedar en este pequeño lado de la piscina. Aquí no necesitas saber nadar, así que te puedes quedar a jugar ahí, pero nunca te vayas a la parte honda de la piscina. Yo me quedé allí porque era muy obediente. No era por eso, sino porque la verdad que tenía un poco de miedo y mi mamá me había dicho que me quedé ahí, así que traté de quedarme donde ella me dijo. Pero lo que ni mi mamá ni yo sabíamos es que abajo, en el suelo de la piscina, estaba un poco verde y patinoso. Nadie había visto eso, no nos habíamos dado cuenta. Así que yo jugué un ratito y de repente empecé a deslizarme hacia abajo en la piscina, como si hubiera sido un parque de diversiones subacuático. Nada más que no era muy divertido porque yo me estaba ahogando. Me fui hasta el fondo de la piscina, en la parte bien honda. En ese momento supe por qué mi mamá me había dicho que no vaya allí. Me di cuenta que me iba a morir y yo les dije en otros programas pasados que a veces la mente pareciera tomar unas fotografías de cosas muy especiales en la vida. Bueno, esa es una de las fotografías que tengo hasta el día de hoy en mi mente. Haber mirado para arriba y haberme dado cuenta que estaba todo lleno de agua y que yo estaba hundida dentro del agua y que no iba a sobrevivir. Pero dentro de mi pequeño corazón de 4 años, yo sabía otra cosa. La primera era que me estaba muriendo, pero la segunda era que si mi mamá me veía, ella me iba a salvar. Aunque yo había terminado exactamente en el lugar que ella me dijo que yo no vaya, yo sabía que su amor sobrepasaba mi error. Y entonces lo que hice fue, empecé a saltar. Y saltaba, y como por supuesto en el agua uno no pesa tanto, yo saltaba con mis pequeñitas piernas lo más que podía y estiraba la mano a ver si salía la mano arriba del agua. Hice eso varias veces sin tener buen resultado. Y ya mis pulmones se estaban llenando de agua, ya no me quedaba energía ni podía respirar. Y decidí hacerlo una vez más. Así que con toda mi alma que tenía, salté y mis pequeñitos dedos salieron afuera del agua. Y mi mamá me vio. Mi mamá me vio y se tiró al agua. No importa lo hermoso que era su vestido, no importa sus amigas que estaban alrededor, no importó nada. Lo que importó es que su niñita se estaba muriendo y ella me iba a salvar. Llevó varios minutos poder reavivarme porque ya mis pulmoncitos estaban llenos de agua. Pero mi mamá me salvó ese día. Como ya saben hasta ahora de las historias que les cuento, me salvó muchas veces. ¿Cómo es que cuando nuestros niñitos están en problemas, sabemos exactamente lo que tenemos que hacer? ¿Cómo es que usted no necesita, si su pequeñito niñito se cae a la piscina o le pasa alguna cosa, cómo es que usted no necesita un manual? ¿Cómo es que usted no necesita decir, a ver, el manual de padres, página 51, ¿qué se hace cuando su niña se cae a la piscina?
No necesita hacer eso porque su instinto de madre, su instinto de padre le hacen salvar a su hijo. Hoy vamos a ver una historia que nos enseña que Dios es exactamente igual y que lamentablemente hemos representado a Dios por muchos años como una persona ajena y alejada, cuando en realidad es un padre desesperado que perdió a sus hijos, que se cayeron en una piscina y Él se tiró para salvarlos. Así que vamos a seguir con el Evangelio de Juan. Repasemos un poquito lo que ustedes ya saben y lo que han aprendido. Tomen sus papeles y sus lapiceras para empezar. ¿Cuál era el propósito por el que Juan decidió escribir este evangelio? Ya hemos hablado del propósito, pero lo vamos a leer una vez más. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Nos dice el propósito por lo que Juan decidió escribir este evangelio. Juan 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis. ¿En qué? En que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces dice Juan, yo escribí estas historias. Si ustedes recuerdan, estas anécdotas, 92% del Evangelio de Juan no se encuentra en ningún otro evangelio, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Así que casi todas las historias que están aquí en este evangelio están solo en este evangelio. Él las puso allí para que creamos que Jesús nos ha salvado y que tenemos vida eterna en su nombre. Una cosa que todavía no he compartido con ustedes es que hay una frase en el Evangelio de Juan. Y esa frase es la hora. Cada vez que leyendo ustedes encuentren la pequeña frase la hora, sepa que la hora quiere decir la cruz. Así que cuando Jesús dice en el capítulo 2, mi hora no ha llegado, lo que está diciendo es que su muerte todavía no ha llegado. Así que en varios capítulos seguimos, la hora no está aquí, la hora no ha llegado. Y entonces en el capítulo 13 empezamos a escuchar que Jesús dijo, la hora está llegando, la hora está aquí. Capítulo 17, la hora ha llegado. Entonces cuando Jesús muere en la cruz y llegó la hora, solamente en Juan se nos dice qué gritó Jesús desde la cruz. Los otros evangelios nos dicen que él gritó en voz alta, pero Juan solamente nos dice que él dijo, consumado es, completado es, está terminado, porque él había venido justamente para morir. Esa era la hora para la que él vino. Así que sabiendo eso, ahora podemos comenzar nuestra historia, que como les dije antes es una historia controversial porque a veces la gente no sabe cómo interpretarla. Es la historia de la mujer adúltera que tenemos en Juan capítulo 8. Así que vayamos a esta historia, la de Juan capítulo 8, y quiero decirle 2 o 3 cosas porque seguramente usted ha escuchado esto. En algunas de sus Biblias, capítulo 8, versículo 2, el versículo 11 está entre paréntesis. Y eso es porque esta historia, en los originales de Juan, en los manuscritos originales, no se encontraba en este lugar. Entonces mucha gente ha desechado esta historia diciendo, ven que no estaba en los manuscritos originales. Pero en realidad es exactamente lo opuesto. Y déjenme decirles por qué. Por varios años, después que Jesús ascendió, tenemos lo que se llama el tiempo de las tradiciones orales, cuando la gente hablaba de Jesús, pero no había nada escrito acerca de Jesús, porque los evangelios fueron escritos entre 20 y 30 años después de la ascensión de Jesús al cielo. O sea que por 20 o 30 años, y por supuesto más en relación al evangelio de Juan, la gente hablaba de Jesús, y se contaban historias, y se contaban los milagros, y se contaban las parábolas. Hasta que Mateo, Marcos, Lucas comenzaron a escribirlas y eventualmente Juan al final del primer siglo. Esta particular historia circuló sola en tantos lugares que la encontramos en varios lugares en los manuscritos originales. No la encontramos en este exacto lugar, pero la encontramos, por ejemplo, a esta historia después del Lucas capítulo 21. Se ve que esta historia se hizo muy importante para la iglesia del primer siglo. Así que la encontramos al final de Lucas 21, también la encontramos al final del Evangelio de Juan. La encontramos en varios lugares, porque esta historia representa lo que es el Evangelio.
Así que vamos ahora a esta historia y a ustedes les va a sorprender ver algunos de los detalles que encontramos en ella. Capítulo 8 de Juan, versículo 2. Por la mañana volvió al templo. Así que lo primero que tenemos que ver es dónde ocurre esta historia. Ocurre en el templo. Y es un importante detalle porque acuérdense que en esta historia van a querer apedrear a la mujer adúltera. Pero nos encontramos en el templo. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a la iglesia con la Biblia en una mano y las piedras en la otra? Bueno, espero que nunca le haya pasado, ni que usted haya ido con piedras a la iglesia, ni que nadie haya ido con piedras para apedrearle a usted. Pero en ese día va Jesús al templo y todo el pueblo, versículo 2 de Juan 8, todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Pero entonces llegó otro grupo de personas, con las piedras en una mano y la Biblia en la otra mano. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Vamos a parar un momentito allí, hacer un paréntesis para que sepamos un poquito más de esa sociedad. Había 3 pecados capitales para los judíos después del exilio en tiempos de Jesús. Que los judíos hubieran preferido morir en vez de ser encontrados en esos 3 pecados. Eran homicidio, adulterio e idolatría. Ninguno de esos 3 pecados eran pecados que algún judío quisiera que se lo sorprendan en ellos. Por eso es muy importante que nos dice que la mujer fue sorprendida en adulterio. Ellos tenían una ley que nadie podía acusar a una persona de adulterio porque eran pecados tan grandes para ellos si no la habían visto. O sea que no podían decir, alguien me dijo que esta mujer está cometiendo adulterio, sino que tenían que haberla visto. Entonces por eso se nos da tantos detalles diciéndonos que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y entonces la pusieron en el medio. ¿Qué quiere decir el medio? Bueno, en el medio de la corte. Ustedes saben que el templo tenía varias áreas, pero el único lugar donde podían estar todos, gentiles, judíos, mujeres u hombres, eran en la corte del templo. Y en lugar de llevarla a una esquina o a un rincón alejado y preguntarle a Jesús qué hacer con esta mujer, la pusieron en el medio de la corte, en el medio donde ella sería escarmentada por ser ejemplo de lo que es malo. A veces me da tanta tristeza cuando alguien ha caído en error o en un problema en la iglesia y en vez de ayudarlos, redimirlos de vuelta para que vuelvan, los humillamos. Que esto fue lo que hizo este grupo de personas con ella. La pusieron en el medio para humillarla. Es como que yo esté hablando en un auditorio sobre el perdón de Jesús y diga, ¿alguien cometió adulterio esta mañana que por favor se pueda venir a parar aquí al frente de la plataforma? Ellos querían humillarla, aparte de atrapar a Jesús. Vamos a seguir leyendo. La pusieron en el medio. Versículo 4. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Acuérdense por qué dice eso, ¿no? Ya hablamos de esto. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Tenemos 2 lugares en la ley. Una es Deuteronomio 22, la otra es Levíticos 20, donde se nos habla de qué hacer con una mujer sorprendida en adulterio. Uno de los versículos nos dice que si la mujer era virgen y estaba comprometida para casarse, pero dormía con otro hombre, ese hombre y ella tenían que ser sacadas a la puerta de la ciudad y allí ser apedreadas. Pero en esta historia no hay ninguna mención de que esta mujer es virgen o que está comprometida para casarse y obviamente no están en las puertas de la ciudad. O sea que están manipulando la ley bastante los fariseos y los escribas. El otro versículo nos dice que si una persona cometía adulterio, el hombre y la mujer debían sido muertos, pero no nos dice cómo, no nos dice que tienen que ser apedreados. Cual sea el caso, la verdad es que esta mujer era culpable. Y esto es muy importante de entender porque si no, no vamos a entender la historia. Esta mujer era culpable de adulterio. Yo escuché muchos sermones sobre este tema y todos se concentran en el hecho de que le querían atrapar a Jesús, de que el hombre no estaba allí, todas esas cosas, y todas son verdad.
Pero eso no es el punto de la historia, porque saquemos todas las excusas de las que hablamos y concentrémonos en el hecho de que esta mujer es culpable de adulterio. Y antes de seguir, póngase usted en el lugar de esta mujer, porque la verdad es, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos merecemos estar en el medio de la corte junto con esta mujer, todos. Así que siéntese allí con ella y espere las piedras, porque si vamos a tomar la ley, usted merece las piedras y yo merezco las piedras. Entonces, se nos dice en versículo 6, esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Cuál era la acusación? Bueno, que si Jesús decía, no importa lo que dijo Moisés, no importa eso, entonces iban a desacreditarlo como rabí, ¿no? Iban a decir, este hombre no le importa la ley, así que no puede ser una autoridad para nosotros. Y si Jesús decía, sí, mátenla como dice Moisés, iban a ir a los romanos, porque los romanos habían hecho algo para que los judíos ya no pudieran matar gente. Así que no les permitía el imperio romano a los judíos a que ellos pongan la pena capital de la muerte. Así que no había forma para salir de la trampa perfecta. Entonces le tentaban para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Así que aquí tenemos un veredicto. Tenemos las piedras. Es muy importante entender que ella es culpable y que Jesús da un veredicto. Y el veredicto es culpable. Y entonces dice, ¿pero quién lo va a llevar a cabo la sentencia? Bueno, el que no tenga pecado, tire la piedra. Por supuesto, si usted sabe el final de la historia, todos ellos se dieron cuenta de que estaban con pecado. Vamos a seguir. Versículo 9. Ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Todavía estamos en el medio, ¿ok? Así que están las piedras allí. Jesús dio la sentencia que el que no tiene pecado tire la piedra. Estamos en el medio de la corte. Pero aquí empieza nuestra historia y nuestro problema, y es este. Cuando Jesús dio el veredicto, dijo que el que no tenía pecado, tire la piedra. Y entonces se van todos y él, que es el único que califica para no tirar la piedra, queda solo con la mujer. Así que él mismo dio el veredicto, él mismo dio la sentencia. Y ahora él califica para tirar la piedra. Así que lo que esperamos es que en el próximo versículo diga, pero como ellos todos tenían pecados, Jesús, que es el único que no tiene pecado, tomó la piedra y le tiró a la mujer y la mató porque eso sería la justicia. En vez de eso tenemos otro final de la historia y eso nos da un problema. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, versículo 10, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo, que soy el único que cualifico para tirar la piedra, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué problema nos da esta historia? Es más, antes de seguir, déjeme decirle que busque alguna vez si en la Biblia ve esto en sentido invertido. Siempre va a escuchar primero, ni yo te condeno. Después, Dios le va a ayudar a vivir una vida más saludable para su felicidad y para su gloria, para la gloria de Dios. Nunca va a ser al revés. Nunca va a ser, ok, vive un tiempo así, pruébame de que eres suficientemente bueno y después te diré, no te condeno. Siempre es en este orden. Como el hijo pródigo, que no tuvo que trabajar 6 meses para el padre, para probarle que ya era bueno, sino que el padre lo tomó y después hizo la celebración y después no sabemos lo que pasó, porque no se nos dijo esa parte de la parábola. Así que siempre va a ser en ese orden. Ahora, diciendo eso, tenemos que saber por qué Jesús no tiró la piedra. ¿Por qué Jesús no tiró la piedra? Para eso necesitamos volver a un tema del que hablamos ya hace varios programas, y es el tema del Goel.
Yo he escrito todo un libro sobre el tema del Goel, el pariente cercano. Mi libro se llama Sorprendidos por Amor. Este libro tiene todo el plan de la salvación, del Génesis al Apocalipsis. Y en este librito, también está la historia de la mujer adúltera, se explica quién era el Goel. Así que voy a tomar el libro y voy a leer un momentito de los roles que tenía el Goel. El Goel era la persona, el pariente cercano redentor se llamaba. Y solamente ese pariente podía hacer por la persona que había caído en desgracia lo que esa persona no podía hacer por sí misma. Entonces, yo les dije en el pasado que el Goel tenía 5 roles, pero voy a hablar solamente de 2 hoy. Y los roles eran poder libertar al pariente pagando su precio si el pariente se había esclavizado por tener deudas. El Goel, el pariente cercano, Goel es en hebreo, G-O-E-L. El pariente cercano redentor venía y pagaba el precio. O podía también pagar el precio de la propiedad de una familia si la habían perdido. Así que les voy a leer del librito Sorprendidos por Amor, que está basado en todo el tema del Goel, en el tema de el pariente cercano redentor. Vamos a leer en la página 43, si usted lo tiene y si no sabe, no lo tiene, puede comprarlo en su librería dentista o puede bajarlo de Amazon.com si lo quiere en forma digital, o también puede ir a la página de internet del ministerio de Voice of Prophecy, la voz de la profecía, que es vop.com, para Voice of Prophecy, vop.com. Aquí en la página 43 explico algunos de los roles del Goel. El primero, redimir la propiedad que había tenido que entregar su pariente pobre. Y entonces cito Levítico 25:25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo, Goel, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Número 2, redimir un pariente que se había vendido a sí mismo como esclavo. Y entonces aquí tenemos otra vez otra cita. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciera y se vendiere el forastero o extranjero que está contigo o alguna de la familia del extranjero, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de la tía lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. Levíticos 25, 47 al 49. Ese era el rol del Goel. ¿Y qué tiene que ver el Goel con nuestro tema de hoy? Bueno, lo que pasa es que Goel es el nombre, uno de los nombres más principales que tenemos en la Biblia para Dios. Porque cuando Dios nos hizo a su imagen y llegamos a ser sus niñitos, Él se convirtió en nuestro pariente más cercano. Él se convirtió en nuestro Goel. Entonces se obligó a rescatarnos si nos caíamos a la piscina. Se obligó a rescatarnos si algo nos pasaba, así como mi mamá no necesitó ningún manual para saber lo que hacer. Entonces, volvamos a la historia. Cuando estamos en Juan 8 y tenemos a la mujer adúltera, tenemos a la hijita de Dios y su Goel está presente. El único que puede pagar la penalidad de ella. Entonces no es que ella no está culpable. No, mijita, tú has cometido adulterio. Todos los que estamos sentados junto con ella porque hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, debemos recordar eso, que no es que vamos a ser salvos porque no hemos hecho algo malo. Vamos a ser salvos porque tenemos un Goel. Tenemos un pariente cercano que dijo, ¿saben qué? Ella merece las piedras, es verdad. Pero hoy vamos a poner una señal. Y la señal va a decir, continuará. Continuará. Porque en realidad no se había terminado la historia. Porque era verdad que ella merecía. Ella estaba sentada en el medio de las piedras porque merecía las piedras. Ella merecía morir. Pero el que estaba presente ese día era su Goel. Así que unos días más tarde, el Goel tomaría sobre sí mismo todas estas piedras simbólicamente, toda la paga de todo el pecado de todos los que estamos sentados en la corte, de todos los años, de todos los siglos, desde el principio de la humanidad, pero también los de ella. Y unos días más tarde, esas piedras, que no se tiraron en ese momento porque se puso la señal de continuará,
entonces serían pagados en unos días. Porque Jesús mismo, como el Redentor del mundo, el Goel, el pariente cercano, Él se tiraría a sí mismo las piedras. Dios permitiría que el castigo de todos nosotros caiga sobre Él, y también el de la mujer adúltera. Así que entonces nadie pararía ese apedreamiento. Nadie diría continuará, porque esta era la hora para la que Él había venido. Era la hora que nos decía, ahora todas las piedras de todos los siglos vienen a mí, dijo Jesús. Y eso era continuará. Pero esto es, consumado es. Y este es el Evangelio, que todos merecíamos las piedras, pero que se puso una señal que decía continuará. Todo el sistema de sacrificios, del Antiguo Testamento era una gran señal, continuará. Pero llegó la hora para la que vino Cristo. Y esa hora era para consumar todos los continuará del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y todos los futuros hasta la segunda venida. Porque Él es el Goel, es el pariente cercano redentor, que hizo por nosotros lo que nosotros no pudimos hacer por nosotros mismos. Por eso las piedras fueron para Él y no para nosotros. Hace un tiempo atrás vi en las noticias el secuestro de un auto que una señora estaba manejando. Y lo que no sabía la persona que secuestró el auto, que tomó el auto, es que adentro estaba el bebé de la señora. Recién nacido, tenía unas pocas semanas. Cuando la señora vio que el auto se lo llevaba un malhechor, se agarró de la parte de atrás del auto y mostraban en las noticias que la llevó arrastrando por todo el estacionamiento a esta mujer y se le rompieron todas las manos a la mujer que estaba agarrada de ese auto porque su bebé estaba dentro. Después, eventualmente, reunieron a esta señora con su bebé y ella la tenía agarrado al bebé, pero tenía las manos completamente vendadas porque en el proceso ella le habían quedado cicatrices que nunca más se le iban a ir, para recordarse que ella no dejó a su bebé. No, las madres, los padres nunca van a dejar a su bebé. Pero ¿saben qué? Tampoco vamos a olvidar esto, porque para siempre va a haber cicatrices en las manos de nuestro Goel, el que hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, y pagó nuestro pecado. Si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. ¿Y saben qué? Nos hizo libres. Pagó un alto precio, porque es nuestro Goel. Así que vive con la felicidad de la libertad que Él te ha dado. Y ahora sí, que sabes que no eres condenado, vive para su gloria. No hay condenación alguna en aquel que está en Cristo Jesús. Y ese es el cántico nuevo.